Buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera ayudantía del año. Aquí se van a tratar sobre los temas de corriente trifásica. Acá, antes de entrar a los problemas ¿cómo? De trifásicos, vamos a comprender las dos distribuciones de elementos que puede tener este tipo de redes. El primero es la estrella, el cual también se la suele representar con la letra Y. Y la conexión delta, que se suele representar con un triangulito. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí los diferentes, por ejemplo, son elementos, estos pueden ser fuentes de voltaje, fuentes de poder, fuentes de corriente, o también pueden ser impedancias. Están conectadas en un solo punto, en un punto aquí en un punto común que está conectado al neutro, y el otro polo va a estar conectado a las diferentes fases. Y aquí tengo línea A, B y C, aquí son tres líneas. Mientras que en la configuración delta van a estar formados en triángulo, entonces aquí cada par de impedancias van a estar conectadas a una fuente, a una línea. Por ejemplo, esta impedancia de aquí y la de aquí van a estar conectadas a A, la de acá con B y esta con C. Entonces aquí vamos a observar cómo están distribuidas las corrientes y los voltajes. Acá en la configuración estrella, aquí este voltaje AB, AC y BC, esos son los llamados voltajes de línea. Claro, esos son AB. Claro, son iguales en cuanto a magnitud. Acá tenemos también las corrientes. Las corrientes IA, las corrientes circulan aquí también son de línea. ¿Por qué? Porque son del cable que viene de la fuente de energía, circulan por acá y entran en B. Esto aplica para ambos tipos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Aquí en la estrella, aquí los voltajes, observar aquí el AB y acá tenemos una VAN. Y todo el voltaje que va aquí va a ser respecto a este polo, a ver, de este nodo, ser diferente. Va a ser diferente al de aquí. Esto va a ser diferente aquí. De hecho, la relación aquí de los voltajes, aquí son los voltajes de fase que se representan con V sub F. A N igual Vn igual Cn. Es el neutro. Ujú. ¿Cómo está la relación aquí? En estrella, el voltaje de línea va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase. Claro, esta fórmula es deducida por las corrientes, que las corrientes no van a circular corrientes en fase van a circular de esta manera. Aquí tenemos la corriente que sale en A, sube, un movimiento así. La corriente en B va a ser, digamos, con amarillo, y la de B va a circular así, y la C, digamos así. Entonces, ¿qué podemos observar? Que todas llegan a un pico, y eso hace que el voltaje que recibe el cable que circula va a ser más o menos constante. Va a haber, claro, unas ciertas caídas, pero eso no va a ser como la corriente monofásica que he visto anterior.
que va y a un máximo mínimo, máximo mínimo. Entonces aquí se mantiene máximo, claro, un poquito menos, máximo, un poquito menos. Sí. Por eso se utiliza el trifásico porque da más cierta continuidad en la potencia recibida. Si no dan eso, entonces el voltaje de línea va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase. Y acá, ¿qué podemos observar? Que aquí la corriente que recibe aquí por la, por la ley de Kirchhoff de corriente, aquí, todo este cable es el mismo cable por este. Entonces, la corriente que circula por acá va a ser la misma acá. Por lo tal, aquí la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Ahora pasamos a la configuración delta. Y va a ser lo mismo. Acá que podemos observar el voltaje que hay aquí y los nodos, esto es un solo nodo y un nodo, entonces podemos deducir que el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Mientras que aquí la corriente, a ver, la corriente que va a circular aquí se va a dividir en dos. Dado las deducciones matemáticas, acá la corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 de la corriente de fase. Pero a partir de estas deducciones se puede saber acá, por ejemplo, el voltaje de fase va a ser igual a voltaje de línea dividido para raíz cuadrada de 3. Y aquí la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea dividido para 3. ¿Hasta ahora existe alguna duda? Me pueden escribir por el chat o, claro, abrir el micrófono, cualquiera de las dos formas. Ok. Y aquí hay otra cuestión. Acá en secuencia positiva, hay dos formas de clasificar dos formas de enumerar este tipo de corriente. Entonces, claro, cuando se obtiene ya se puede analizar cualquiera de estos elementos de aquí y obtener cuánto sería el voltaje o corriente de fase y de línea, cual ya se puede calcular cuántos son las fases de los otros. Pero en secuencia positiva, tengo aquí nuestra corriente A, aquí a 120 grados, sería con un desfase de 120 grados, habría aquí la corriente B y acá la corriente C, 120 grados. Mientras secuencia negativa es al revés. Aquí se suma, aquí se restan, se restan, se restan. En secuencia positiva es al revés. Se va agregando 120 grados para obtener cada. Y acá este enunciado dice, para secuencia positiva la fase atrasa a B, la voltaje de línea. ¿Eso qué quiere decir? Pues si hemos obtenido acá la fase, más para esto va a estar atrasa, entonces va a estar 30 grados menos, va a estar en la fase L, el voltaje de línea. Mientras que en secuencia negativa, aquí se ve
TP y TP, entonces aquí el delta 30 grados. Y eso es la parte como introductoria para... no, todavía no hemos terminado me faltó hablar ¿cómo de las potencias, que también es más importante. Acá la potencia monofásica, como recordamos, sería igual a un medio de el voltaje este caso sería la potencia calculada para cada elemento. Y voltaje de paso, voltaje de línea, a ver, no, corriente de línea, eso está en valores pico. Mientras que para valores, ¿cómo es de? Eso sería para valores RMS. Para el trifásico, si podemos representar así, es S por S sub 3 teta, pues es ser igual a 3 veces el voltaje de fase uy, por corriente línea, por corriente de fase, todo de fase. A la vez, esto puede expresarse igual en términos de línea. Ujú. Claro, todo esto dos en valores RMS. Sí. Claro, esta va a ser la potencia calculando, claro, cada impedancia que se tiene. Y quiere recordar que en trifásico, las cargas pues, están balanceadas. Es decir, que Z1 va a ser igual a ver, estamos representando a B, C. Que la carga, por ejemplo, las que contamos aquí van a ser igual a la que hay acá. Por lo cual, si calculamos cualquiera de estas fases, vamos a obtener las demás. Eso se le tendrá que sumar al desfase del ángulo 120 grados, dependiendo, claro, con signo dependiendo de en qué secuencia estaremos trabajando, la cual va a estar definido por el profesor, aunque por defecto va a ser siempre con secuencia positiva. Se les puede pedir de negativa y en algunos casos para probar que se aprendieron un concepto. Una vez entendido eso, vamos para el primer ejercicio del día. Déjame traer eso más abajo. Un momento. Sí, porque he hecho estos ejercicios muy cercanos entre sí. A ver, déjame seleccionar bien. Allá tenemos este primer ejercicio. Acá que nos dan, aquí tenemos una distribución en delta que tiene las líneas R, T y S. Acá nos dan cuánto vale las impedancias y cuánto el voltaje de línea. Y acá nos piden cuánto es la corriente de línea. Para eso, en este ejercicio podemos calcular en primer lugar cuál sería la corriente de línea, corriente de fase. Eso se nos hace más fácil.
tendríamos un circuito equivalente así. Tenemos aquí la fuente de voltaje, tenemos nuestra impedancia aquí, y por aquí circularía la corriente de fase. Entonces, utilizando la ley de Ohms, sería que la corriente de fase igual a... y acá recordando la línea aquí, la voltaje de línea aquí va a ser igual al voltaje de fase. Aquí, corriente de fase va a ser igual a voltaje de línea dividido por Z. Aquí tenemos 380 debido a que vamos a utilizar como que claro, Z, el módulo Z, el cuadrado del ángulo, claro, asumimos que es cero, siempre se asume que es cero, no nos indica. Aquí, ¿cuál sería el ángulo? Sería tangente y sería la parte imaginaria dividido para la parte real. Y la salida sería 380 con desfase 0, 20 desfase, aquí nos sale 53,13 grados. Y eso sale igual a 19 amperios con desfase de menos 53,13 grados. Pero aquí lo que nos piden es la corriente de línea. Corriente de línea, como recordamos, acá en delta va a ser igual a raíz, raíz cuadrada de 3 por la corriente de fase, 3 por 19. Y en cuanto a los ángulos, sería 53,13. Y acá estamos en secuencia positiva. Por lo tanto, aquí sería de sumarle 30. ¿Por qué? Porque aquí nuestra corriente está la línea, esta aquí está desfasada respecto a esta, entonces esta debería estar más, más atrás, tener un menor desfase respecto al voltaje. Entonces, nuestra corriente de línea va a ser igual por la calculadora. Aquí hay 32,91 amperios con desfase de 23,13 grados, sería menos 23. Y ese es nuestro resultado. Con eso terminamos este ejercicio y pasamos al siguiente. Ah, dime en el chat. Ujú. Que me dice que me preguntan, ¿LF es igual a L a BL siempre? Pues no, eh, solo se aplica en el caso de que tenemos una configuración delta. Como vamos a repasar al inicio acá, cuando se tiene configuración el delta, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Entonces de línea es el que hay entre línea a línea, aquí de A a B, tanto voltaje, de B hace tanto y hace tanto.
Entre aquí lo de la corriente, esta es la que varía porque aquí hay división de corriente y como esta no va a ser constante, va a ser de variaciones, no va a ser, no va a ser como el triple, sino va a ser la raíz de 3. Por eso aquí en este caso particular es igual el voltaje de línea y de fase. Así pasamos al siguiente ejercicio. Acá nos indican que tenemos un sistema con tres cargas. Es fácil. La primera de 16 kilovoltios amperios con un factor de potencia trazado en 0.85. Una carga 2 de 10 kilovoltios amperios atrasado con un FP atrasado a 0.75 y una carga 3 con 10 kilowatts con FT igual a 1, es decir, unitario. El voltaje de línea a línea es de 208, está en términos de RMS, con una frecuencia 60 Hz, frecuencia positiva, con este ZL que es el de línea, aquí con un L. Acá nos piden calcular cuánto es primero el voltaje de fase y la corriente de fase, pero esto es A. Aquí ve cuánto es la potencia de línea y C cuánto es cuánto es el cuánto es cómo es la potencia compleja total que ejerce la fuente. Para ejemplificarlo, en primer lugar hacemos claro, descomponemos esto y sacamos el ángulo que tiene cada uno. Y sería el ángulo 1 sería igual a, recordemos que el factor de potencia, claro, recordemos que el factor de potencia es igual al coseno del desfase que tiene la potencia. Potencia puede estar, vemos acá lo del concepto de la potencia unitaria, como la potencia en corriente alterna, tenemos la parte S, tenemos nuestro componente real y nuestro componente imaginario. Entonces, entre estas dos hay un ángulo de inclinación. Entonces, este va a ser, el FP va a ser igual al coseno de. Ya, teniendo estos ángulos, entonces primero ahí le sacamos de cuánto es el ángulo del primero, va a ser igual al coseno de 0.85. Pueden ir calculando cuánto le sale. Me salió 31,79 grados. P2 de 0.75 igual 41,41 grados. Y F3 no hace falta calcular porque es igual a 1. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que toda la potencia aquí va a ser igual, a ver, la potencia compleja va a ser igual a la potencia real, o sea, igual a P, y este valor Q es igual a 0, entonces aquí sería 0 grados.
Entonces aquí ya podemos calcular cuánto es tenemos aquí 16.000, 10.000 y 10.000 aquí aplicado. La parte real coseno, a ver, sería teta 2, teta 1, teta 3, más j seno. Y vamos calculando. Ah, es cierto, aquí como me dicen en atraso, entonces acá va a ser Q va a ser positivo. Si nos dijeran que el FP está en adelanto, este Q estaría aquí en el eje negativo, estaría para abajo. Entonces este valor sería negativo, todo lo clara. Vamos al siguiente. Pero de acá, como vimos anteriormente, esto no es mayor complicación. Sumamos, somos los componentes. Ah, acá recién reviso que había otra pregunta. Ujú. Como de respecto al ejercicio anterior, de que me preguntaron dónde sacó el ángulo de 30 grados. Ah, ya ese ángulo de 30 grados se dedujo, claro, de manera matemática, ya hace mucho tiempo, cuánto es el desfase. Entonces es un valor que ya, o sea, que ya lo tomamos por sentado. Ahí pueden preguntar de dónde sale ese ángulo con la parte de sus respectivos profesores. Quiero revisar la bibliografía. Bueno, aquí hay un valor que ya asumimos, y, o sea, que ya está definido, ya, una constante. Acá un momento ahí para tomar agüita. Mm, Continuamos. Aquí, ahora me equivoqué en esta parte. Aquí no va, en el ejercicio no va un ZL. Aquí solo tenemos estas cargas trifásicas. Entonces, acá el voltaje, el voltaje de línea que vamos a obtener va voltaje de fase y de línea. Si tenemos el voltaje de línea, entonces sería conseguir solo conseguir la corriente de línea. Acá hemos estado haciendo como el ejercicio, a ver, el ejercicio B, esta parte, el literal B no se hace, entonces el C sí hay que encontrar el source, es lo que encontramos aquí. Entonces, todo esto, el literal C sería TLS de las fuentes, source va a ser igual a, vamos a redondearlo, 31.1 más J 15,43 kilo VA. Esta es nuestra respuesta. Claro, acá para sacar la corriente algo más sencillo. Entonces, para sacar la corriente, sería aquí LA, sería, sería deducir la corriente de línea sería igual a la suma de las corrientes que circulan por cada carga. Que las cargas, asumimos que están de esta forma.
están en paralelo y acá está la fuente de voltaje. Entonces aquí va a haber, por la ley de de corriente Kirchhoff, entre la corriente circular, aquí L va a ser igual a la que circula por cada una. Que uno, o sea, aquí ya tenemos cuánto es la potencia de cada parte. Es decir, tenemos que claro que aquí a ver, ¿qué potencia es igual a voltaje por corriente? Entonces deducimos corriente igual a potencia sobre voltaje. Entonces, y, a ver, sería I1 sería igual a esta deducción que hicimos acá. Ahora vamos a representar de forma fasorial. Ujú. Aquí tenemos el complementario de este, entonces para tener el valor real sería I va a ser igual a complementario de la potencia, por ahí. Entonces sería 16.000 dividido para menos, a ver, quise decir menos, J 8.429 dividido para 208. Entonces aquí esto va a ser igual a y 65.384. A ver, no, no sería 65.3850 menos J 40,52. Para I2, 8. Ahí tenemos las corrientes. Sumando, sumando estas corrientes, aquí 70,32 y acá vamos a sacarle el ángulo. Vamos a sacarle primero como el teorema de Pitágoras para sacarle el módulo. Sesenta y 66,1 amperios y el ángulo igual arco tangente de 72,72 dividido para 49,53. Ahí. Ya sería aquí menos
25,81. Por tanto, a ver, no, no. Por tanto, la corriente va a ser igual a 166,1 con ángulo de menos 25,81 grados amperios. Ujú. Es nuestro resultado. Acá en este ejercicio, acá nos piden cuánto es la corriente de fase, la corriente de línea que hay en este sistema. Desde acá tenemos este sistema trifásico, cada uno tiene su línea de transmisión, las cuales tendrán 0,04 de resistencia y de impedancia, como impedancia inductiva es de J 0,2 ohms. Tenemos expresada, acá la potencia nos da un voltaje de 208 por raíz cuadrada de 3 voltios. Y acá y acá nos dan cuánto es la potencia trifásica que se consume aquí, que va a ser igual a 90 acá. Retraso de 3. Aquí nos piden calcular cuánto es la Z, cuánto es el I. Esta es la potencia total del sistema. Nos piden calcular cuánto es la corriente y cuánto es la impedancia. También el voltaje de este componente. Entonces, para ello, más o menos cuánto es el ángulo de la source va a ser igual a coseno de 0,7 sería igual a 45,57 grados. 57,3. Hagan. Entonces con ello derivamos, le sacamos cuánto es la potencia de cada parte. Sería raíz de 3 por este 3. Aquí nosotros lo que vamos a calcular cuánto es la corriente línea. Ese 3 sería igual a claro, sería aquí 90, raíz de 3, 51,96 kiloamperios. Y para obtener Z, acá recordemos, para sacar la corriente, recordemos que C es igual a
Fase voltaje de línea. Aquí tenemos corriente de fase. El voltaje de fase, voltaje, a ver, corriente de línea, de fase. Ujú. Complemento para sacar. Y va a ser el complemento de esto. Pero para el voltaje, entonces procedamos. 51,96 amperios. Y el voltaje de 208. Y está ángulo cero. Y aquí es ángulo de menos 45,53 grados. Sería 0,2498 amperios con ángulo de menos 45,53 grados. Esa es nuestra corriente IFE, corriente de fase. Ahora, para calcular vamos a calcular cuánto es la impedancia aquí, cuánto es el voltaje acá. Entonces, voltaje 1 vamos a utilizar divisor de corriente, o sea, voltaje de fase. Me he olvidado, aquí en este ejercicio aquí me indica que aquí 208 voltios. Entonces eso quiere decir que esta es una configuración en delta, no una configuración en estrella. Con datos, entonces esto es un... Ujú. Entonces por tanto, toda esta corriente también va a ser igual a la corriente de línea. Ujú. Continuando, acá el voltaje 1, van a calcular, va a ser divisor aquí. No, ya. Ujú. Pero por ley de voltaje, a ver, por ley de voltaje de Kirchhoff, entonces V1 va a ser igual tipo el voltaje de fase menos, que pagamos, entonces el voltaje, voltaje de la fuente va a ser igual a suma voltaje, entonces sería aquí ZL por I menos más Z de carga por I. Despejando cerca de
la Z de carga va a ser igual a voltaje por IF menos la Z de carga. ¿Por qué? Porque aquí hicimos factor común, mandamos dividir y aquí eso lo mandamos a restar, entonces queda así. Entonces 80 con ángulo, este se encuentra en desfase, entonces sería en secuencia positiva, y acá está IF, con ángulo de menos 45, menos acá es 204. Ah, ahí me equivoco. Uy, que me equivoqué. Aquí está en kilos de sea, entonces aquí no sería 200. Aquí la magnitud debería ser, a ver, 249,80. Ya también reemplazamos este valor, 0, sería 0,832,67 con ángulo. Aquí sería menos 30 menos, aquí menos 45,23 grados. Aquí este menos por menos más, entonces sería 45,573 menos 30. El ángulo va a ser, aquí tenemos en 2. Ya como podemos observar, están en dos formas, expresadas en dos formas diferentes. Esta se encuentra en polar y esta en estelar, en esta polar y esta en rectangular. Entonces vamos a convertir a cualquiera, a que a usted le sea más cómodo. En este caso voy a pasar la cuadrática. Aquí suma, aquí más fácil es por rectangular. Entonces, no queda otra ahí, convertir. Para hacerlo rápido sería la parte real 0,832,77 por coseno de 15,573 va a ser igual a 0,802 más j, y j nomás en lugar de coseno es seno, 22, sumando la z de carga, ohms. Entonces esta sería la z de carga. Y acá el voltaje, voltaje uno pueden obtenerlo multiplicando este por este.
voltaje 1 sería IF por Z de carga. Y está acá. Claro, ahí ustedes pueden calcular, pueden convertir esto a polar o a ver esto a polar o esto a rectangular y así obtienen. Con eso terminamos este ejercicio y a la breve ayudantía de hoy. ¿Tienen alguna duda? No. Sí, ahí espero, claro que haya sido de ayuda, de ayudantía, valga la redundancia. Te voy a cerrar la llamada. Hasta pronto. Espero que este vídeo haya sido de ayuda. Te invito a suscribirte como forma de apoyo para hacer más y mejores vídeos. Soy Santiago Paredes y esto es DX Ayudantías. Hasta luego.